Hola, buenos días. Gracias por conectarse a nuestra clase de Psicología de la Comunicación. Le quiero pedir a Lorena, son las 11:15, que me ayude a bajar la lista de asistencia. Hay 25 de ustedes conectados, de un total de 27. A ver si allá está sumándose Daniela. Pues consideremos, Lorena, por favor, todavía a Daniela, puesto que cuando se conectó todavía era el minuto 15 y ya son entonces 25 de ustedes, o 26. Bueno, voy a hacer uso de unas láminas que preparé para esta sesión del día de hoy. En cualquier momento que lo requieran, por favor, levanten la mano y lo vemos, ¿no? Ya tienen la presentación ahí a la vista. Dice 15 de febrero. ¿Sí? Sí, ya se ve. Sí, profe, ya se ve. Ok, bueno. Vamos a ver. Les decía, hice los primeros comentarios de introducción a la psicología y vimos el surgimiento de esta disciplina reconocida desde el año 1879 por los trabajos de... ¿Alguien dígamelo? ¿Quién es el padre de la psicología? Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt. Así es, en sus trabajos en Alemania, monta un laboratorio en Leipzig y por supuesto que comienza a formar a más gente. Ahora vamos a hablar en los próximos minutos sobre el estructuralismo en la psicología. Esta es una corriente, una forma de pensamiento que, digamos, tiene justo sus antecedentes en los trabajos de este psicólogo, filósofo y físico alemán, Wilhelm Wundt, pero también, y de manera fundamental, lo que se reconoce es que Eduard Titchener es quien realmente se le atribuye se le atribuye el impulso y que haya tomado él fuerza dentro del campo de la psicología para impulsar el estructuralismo. Así que mientras Wilhelm Wundt es el padre de la psicología científica, Edward Bradford Titchener será el representante principal del estructuralismo dentro de la psicología. Edward Titchener fue un británico, psicólogo británico muy importante. Él nace en 1867. Fíjense, a los pocos años se montará el laboratorio en Leipzig, Alemania. Él nace en 1867, 1879 se funda el laboratorio, lo funda Wilhelm Wundt, y Edward Bradford Titchener se va, cuando joven, se va a estudiar a Alemania.
Nace en 1867 y muere en 1927. Los principales, los grandes trabajos y su gran contribución del padre del estructuralismo en la psicología, de Edward Tishner, van a ocurrir entre 1901 y 1905. Él se va a estudiar, él fue alumno de Wilhelm Wundt allá en Leipzig, Alemania, se va de Reino Unido hacia allá y le dirige, Wilhelm Wundt le dirige su tesis doctoral a Edward Bradford Tishner, británico. Y una cosa interesante, para que nos ubiquemos temporalmente, que siempre es necesario, ustedes como profesionales de la comunicación y como universitarias y universitarios, siempre será importante que tengan un criterio histórico. ¿Qué quiere decir el criterio histórico? Ubicarse en la época sobre la que están leyendo o estudiando. No solamente mirar las cosas del pasado con esta forma de vida del siglo XXI, sino tratar de trasladarse 100 años atrás, más de 100 años atrás, para entender lo que estaba ocurriendo, dada la situación, el contexto y los conocimientos que se tenían entonces. Porque ese es el criterio histórico. Porque si todo lo vamos a mirar desde aquí, con los dos pies bien plantados y fijos en el año 2021, entonces no tendremos ese criterio histórico. Que sí, no, pero ubícate en la época. Por ejemplo, podríamos alarmarnos terriblemente porque la gente en México a principios del siglo XX tenía una esperanza de vida de entre 35 y 40 años de edad. ¡Qué barbaridad! No, pero en esa época, la esperanza de vida estaba entre 35 y 40 años porque había epidemias, pobreza, un medio rural, no había tantos medicamentos, la farmacología no estaba tan desarrollada, las vacunas eran muy pocas. Bueno, ya entendí, un criterio histórico. Entonces, en este sentido también hay que ubicarnos en este estructuralismo en la psicología con un sentido histórico, porque estamos hablando de los trabajos de Edward Bradford Tishner, británico, hace sus trabajos más importantes entre 1901 y 1905. ¿Qué decía el estructuralismo que funda? Y también quiero decirles lo siguiente, Wilhelm Wundt nunca se reconoció como parte de la corriente del estructuralismo en psicología, a pesar de haber desarrollado la psicología científica en su laboratorio y de haber estudiado varios procesos sensoperceptuales en su laboratorio. Él dijo, yo no soy estructuralista, yo estoy estudiando la psicología de manera científica. En cambio, Tishner dirá, yo sí le apuesto a que esta es la mejor manera de estudiar procesos psicológicos a través de esta corriente de pensamiento que es el estructuralismo. Hasta aquí, ¿algún comentario? ¿Duda? No, profe, todo bien. ¿Vamos bien? Ahí va. Entremos entonces en materia.
Si ven aquí que está entrando Marlene de nuevo. Bueno. Primer punto. Esta es una corriente de pensamiento dentro de la filosofía, también dentro de la psicología, que es nuestro curso, y también dentro de la sociología e incluso de la economía. Las corrientes de pensamiento lo que hacen es que tienen ciertos principios y ciertas maneras de mirar el mundo. Y a partir de esas ciertas maneras de mirar el mundo, se hace investigación en esa época. Podemos decir una cosa un poco ruda, si se quiere, pero podríamos verlo como la moda. La moda en aquellos años, principios del siglo XX, el estructuralismo se convierte dentro de la investigación científica, filosófica, sociológica y económica en la moda. Es decir, estar al día. Era estar al día. Si uno pensaba dentro de esa corriente estructuralista, estaba uno al día. Es como si dijéramos, tenemos que estar muy pendientes de los derechos humanos y del cuidado del medio ambiente y del efecto invernadero, porque si no, entonces no tienes conciencia. Tenemos que estar al día en asuntos de derechos sobre las mujeres, porque si no, no estás al día. Estarías viendo un asunto anacrónico. Tenemos que estar pensando en las nuevas masculinidades. Tenemos que estar pensando en los derechos de las mujeres, tenemos que estar pensando en la violencia doméstica e incorporar la perspectiva de género, porque si no, estás fuera de época. Bueno, lo mismo pasaba con el estructuralismo a principios del siglo XX. Había que estar a la moda, pensar cómo se pensaba en la filosofía, en la psicología y en la sociología, desde la corriente de pensamiento estructuralista. ¿En qué consiste eso? Para el caso de la psicología, que es lo que tenemos aquí, es si estaban haciendo la investigación de la mente y la relación entre la mente y el cuerpo, esta corriente decía, tienes que estudiar las partes de la mente. La química ya había sacado en su campo, desde la óptica estructuralista, ya había sacado su tabla periódica de elementos. ¿Qué es cada uno y qué era y cómo se pueden comunicar un elemento con el otro para hacer otro compuesto? Eso decía la química. Bueno, entonces la psicología también decía, si nosotros estudiamos, los psicólogos de Wilhelm Tischner y otros, si estamos estudiando la mente y el cuerpo, entonces hay que estudiar de qué partes está compuesta la mente. ¿Qué estructura tiene la mente de nosotros como personas? Entonces, al estar tratando de investigar las partes de la mente, otros decían el alma, ¿no? Era estar haciendo ciencia a principios de este siglo XX. Y lo importante era, una vez definidas, la ciencia lo que hace es definir. Esa es una de las actividades permanentes que hace siempre lo hará. Lo que hace todas las ciencias es describir, diferenciar sus conceptos con mucha precisión para poder ganar claridad. Entonces, definir las partes de la mente y cómo interaccionan esas partes dentro de ese campo que es la mente humana. Esa era la pregunta. ¿Cómo le hacemos entonces para saber esas partes que tiene la mente? Bueno, vamos a ocuparnos, decía Tischner,
vamos a ocuparnos de investigar lo que podemos investigar. ¿Qué podemos investigar? Solo podemos investigar la experiencia de las personas. Es decir, la mente consciente. Todavía tardarán varios años en que, pocos, pero todavía tardarán años en que Sigmund, Salomón, Freud, Nathanson hablará entre la corriente psicoanalítica, hablará de el inconsciente. Pero estamos en 1901, 2, 3, 4 y 5 y la psicología se está saliendo, está huyendo de la especulación. Quiere medir, quiere describir, quiere observar, quiere registrar eso que es su campo, que es la mente. ¿Cómo lo hace? Me tienes que describir solo lo que conscientemente, no dormido, no semidormido, no tus sueños, sino si vamos a hacer investigación científica en psicología, vamos a estudiar la experiencia mediante nuestro método, un método experimental que es la introspección. Yo te pongo un estímulo en mi laboratorio, te presento una flor, no, y no me digas la palabra flor. Dime el tamaño, dime el color, dime el olor, dime la sensación que te produce en el tacto esas hojas, pero no les llames hojas. Ve, observa, registra y cuéntamelo. Así que los sujetos, las personas que participaban en la investigación científica, en la investigación experimental de los trabajos de Tishner, eran personas que aceptaban, por supuesto, colaborar, pero eran entrenadas. Precisamente para eso, para no me digas, estoy viendo un vaso de leche. No le pongas nombre. ¿Qué ves? Algo blanco. Dentro de algo transparente, que era el vaso. A ver, tócalo. Vamos a suponer que fuera leche fría, ¿no? ¿Qué sientes? Frío. A ver, acércatelo a la nariz, huélelo. ¿Cómo lo describirías? Pruébalo. ¿Qué sientes? ¿Es agradable la experiencia o es desagradable? Ese tipo de... Entonces, las respuestas de las personas que aceptaban participar en esos ensayos experimentales eran entrenadas para poder contestar de la manera apropiada. Te voy a colocar un puño de unas semillas. Vamos a imaginarnos nosotros, aquí entre nosotros, vamos a imaginarnos que son frijoles negros, crudos, sin cocer. Te voy a poner un montón, un puño de estas semillas. ¿Qué ves? Unos objetos medio ovoidales, negros, de color negro, duros, no huelen, no registro que huelan, son duros al tacto, si los suelto suenan, cómo suenan. Esto que nos parece estos ejemplos con los que trato de ilustrarles qué es lo que estaba haciendo en sus trabajos Edward Bradford Tishner, era la investigación experimental, pero estaban tratando de descubrir
qué partes tenía la mente e iban documentándola para poder publicar sus trabajos. Que repito, la psicología se venía desprendiendo de esa visión o de esa corriente meramente especulativa para tratar de avanzar en la ciencia. Y entonces, Tishner decía, lo importante en la psicología es que seamos capaces de observarnos a nosotros mismos y también de expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones. Si logramos eso y contarlo con las palabras lo mejor posible, estamos usando el método de investigación experimental que es la introspección. ¿Y en qué consiste la introspección? En observarse a sí mismo y nuestras emociones. Voy a avanzar con otro pedacito para empezar a escucharles en los siguientes minutos. Así que el estructuralismo en la psicología. Profe, Adelante. es que estaba tomando apuntes del gráfico pasado, nada más que también estaba prestando atención y me faltaron ahí nada más anotar. ¿Le puede regresar nada más tantito, por favor? Nada más para anotar el último, por favor. Y ahí está. Gracias, profe. Sí. Gracias. Tú me dices. Sí, profe. Cuando acabes me dices y continúo. Sí, profe. Recuerden, aprovecho el comentario, recuerden que estas láminas que utilizo como apoyo las pongo en el grupo. Ya, profe, gracias. ¿Vale? Para que hagan notas como mejor les convenga. Pero si alguien requiere tomar notas de más o menos cómo va la lámina, pues háganlo, okay, no, sin ningún problema. ¿De acuerdo? Bueno. Ya, profe, muchas gracias. Pues, vale, sí, con gusto. Vamos a ver creo que aquí me falta alguien que estaba. Ya, bien. Entonces, les decía, voy a avanzar un pedacito más antes de escucharles. Entonces, avanzan con estos notables trabajos, avanzan estos pensadores estructuralistas comandados por Tishner. Por cierto que Tishner, después de irse a doctorar en Alemania, se regresa a Reino Unido y poco después se trasladará ya definitivamente a Estados Unidos, donde será muy reconocido por sus trabajos, y él monta un laboratorio en Nueva York, en la universidad a la que llega allá. Y entonces ustedes van a encontrar referencias acerca de Tishner, básicamente en sus trabajos publicados en Estados Unidos, en la Unión Americana. Estábamos entonces con que el estructuralismo como corriente es, ve por los elementos, descríbelos. Si tú te dedicas a la mente, a ver cuáles son los elementos que conforman la mente. Y entonces dijeron, bueno, la mente está conformada por imágenes. La mente humana está compuesta por imágenes. Esas imágenes tienen los siguientes atributos. Calidad, por ejemplo, tengo una imagen, pero pues no, un poco borrosa, no tengo todos los rasgos elementales. Tengo una imagen que veo muy a lo lejos, la veo demasiado cerca y no la puedo distinguir. Si la colocas a determinada distancia, entonces ya la puedo ver mucho mejor. Por supuesto que esas personas que estaban participando en los estudios pasaban primero por exámenes de sus de los sentidos, de vista, oído, gusto, para
descartar que no tuvieran alguna afección o alguna limitante visual, auditiva, gustativa o táctil, por supuesto, pues si no, pues empezarían a contar cosas relacionadas más bien con una afección orgánica y fisiológica que con los objetos. Entonces decía, la mente está compuesta por imágenes y esas imágenes tienen calidad, intensidad, duración y claridad. Pero los estructuralistas definían qué es una imagen, qué es la calidad, qué es la intensidad, qué es la duración y qué es la claridad, para poder hacer avanzar a la psicología como ciencia. Y las imágenes tienen extensión, es decir, dimensiones. Pensemos por un momento pensemos en la imagen del volcán del Nevado de Toluca, desde donde se pudieran poner de pie ahora e irla a observar, cada una y cada uno de ustedes, esa imagen en su mente, tendría cierta calidad, cierta intensidad, cierta duración, la que estemos de pie observando, cierta claridad por la lejanía, etcétera, y cierta extensión en sí misma del volcán. Pero si les mostrara una foto, una muy buena foto, panorámica, ¿no? Con uno de los mejores o las mejores fotógrafas, y les muestro esa foto del volcán del Nevado de Toluca, entonces cambia la calidad, la intensidad, la duración, la claridad y la extensión de esas imágenes. Y si alguien está en las faldas del volcán y desde ahí toma una magnífica fotografía de ese Nevado de Toluca, entonces sobrevendrá de esas imágenes calidad, intensidad, duración, claridad y extensión, y la describiríamos de distinta manera. Así comenzó la psicología en sus inicios, a principios del siglo XX, con esa visión estructuralista. Así comenzó la psicología, interesándose en las partes de la mente humana, y dijo, ¿qué partes tiene esa mente humana? Tiene imágenes. Tiene también, la mente humana tiene sensaciones. Varios de ustedes ya investigaron inicialmente sensación y percepción. Bueno, los primeros elementos, el segundo componente de la conciencia son las sensaciones, precisamente porque la persona nos reporta que siente frío, calor, un piquete, una sensación agradable, desagradable, dolor, luz, oscuridad. Esas son las sensaciones. Eso comenzó a investigar, y también las sensaciones en términos de estímulos físicos que llegan del exterior, pero que también pueden venir del interior del organismo, tienen calidad, intensidad, duración, claridad y extensión también. Pero no son lo mismo. Ojo, pero no son lo mismo las sensaciones que las imágenes. Imágenes que crea nuestra mente, pero a los estructuralistas lo que les importaba, sí, pero esas imágenes tienen que estar o tienen que proceder de afuera. Tienes que haberlas visto.
Tiene que estar en algún objeto esa imagen, en algún papel, en algún lugar, en algún escenario. Entonces, la psicología se va a encargar de investigar imágenes mentales, sensaciones que experimentamos los seres humanos y que las describimos en términos de la calidad, la intensidad, la duración, la claridad y la extensión. Y el tercer, y en este asunto de las sensaciones, tienen dos dimensiones las sensaciones. Una sensación, lo propuso Tishner, agradable o desagradable. Son dos dimensiones que cruzan a las sensaciones. Sensación agradable o desagradable. Hoy en la publicidad, más de 115 años, dando de aquí de lo que estamos hablando, de Tishner, de los trabajos de Tishner, dando un salto de 115 años para acá, mucho de la publicidad se basa en generar sensaciones agradables. En los desodorantes, en los jabones, en las pastas de dientes, en los jabones para la ropa, en el aroma que se supone dejan determinadas emulsiones en nuestra ropa una vez que están secas, en emulsiones para limpiar superficies, generar sensaciones agradables. Muchas veces los productos, ya con mucho más desarrollo tecnológico y demás, dando este salto de los 115 años, muchos de esos es para quitar o desaparecer u ocultar las sensaciones desagradables. Muchos productos para quitar dolencias arrancan precisamente de mostrándonos imágenes de personas que están teniendo sensaciones desagradables o dolorosas, que son intensas, que todo el tiempo las padecen, y que van desde la cintura hasta los pies, por ejemplo, ¿no? Vean cómo esos trabajos pioneros de principios del siglo XX no se han soltado. Se han tecnificado, se han desarrollado cada vez más, pero no se han soltado. El tema de las sensaciones y el tercer componente que a principios del siglo XX dirán los psicólogos, filósofos y psicofísicos de entonces, dirán, la mente tiene imágenes, sensaciones y emociones. Y esas emociones tienen cualidades, intensidad, como las sensaciones y las imágenes, y duración. Ya no hay más elementos de las emociones porque entramos después a otro tipo de clasificación en el mundo de las emociones, como son la ira, el temor. ¿Me explico? Pero aquí, cualidad de intensidad y duración. Hasta aquí con estos procesos elementales de la conciencia que los estructuralistas, a partir de los trabajos muy importantes de Tishner, se empieza a investigar en psicología imágenes, sensaciones y emociones, pero siguen vigentes. Y además, hoy diríamos, se entremezclan, como entonces ya se afirmaba, se entremezclan en la mente humana emociones, imágenes y sensaciones para crear determinadas situaciones, condiciones o deseos, ¿no? Nos ponen una imagen de un necio cochambre en una sartén que genera un mal olor, un olor desagradable, y nos venden entonces un tipo de jabón o un tipo de
de objeto para tallarlos más fácilmente y ser felices, crear la emoción de la felicidad, de la intensa felicidad que nos quedará por un buen rato porque hemos tenido un sartén maravillosamente limpio que venía del cochambre y de los asuntos desagradables y nos lo ponen en imágenes. Bueno, hunde todo este asunto de mercadotecnia, tiene sus raíces en los trabajos de los estructuralistas de la psicología, que es lo que estamos viendo. Hasta aquí. Reaccionen, por favor, en esta primera parte de la exposición. Reaccionen. O pregunto yo. Marlene. Bueno. Marlene, adelante. Sí, bueno, yo ya quería como aprender, esto era lo que como que me causa mucho interés, porque es muy cierto eso de ver las experiencias, porque como dice en el comercial, salen dos vistas diferentes. Cuando lavan con un detergente que supuestamente no es reconocido, con que pues hasta sale, ¿no? Bueno, sale en las noticias. Entonces te da la satisfacción de que pudiste hacerlo rápido, eficaz y con un solo producto, no como te muestra en el otro. Entonces creo que sí es como bueno, tienen como una percepción en tus necesidades. Sí, sí. Bueno, me acuerdo que está gustando. Bien, muchas gracias, Marlene. Venga, ¿quién más? Levanten la mano. Participen conmigo. Esto no nada más es de escuchar y ver, es de reaccionar. Miguel Contreras, adelante. Bueno, pues a mí también me pareció súper interesante la parte que mencionó de cómo hacían las investigaciones. Era mucho como de no me digas el objeto, sino dime, o sea, como las características, porque bueno, yo soy una persona que pues, o sea, gran parte de su vida ha ido como a terapia y así, y pues me parece como muy curioso, ¿no? Que siempre, como cuando te hacen, o sea, literal como que pruebas, siempre, o sea, siempre que yo iba con un terapeuta, siempre me hacían como pruebas antes de empezar como como tal con la terapia, y siempre era mucho como así, o sea, como que con base en tus respuestas, describen muchas cosas como de tu personalidad, que a mí me parece muy curioso, ¿no? O sea, como creo que la más común que todos ubican es como la de si ves el vaso medio lleno o medio vacío, y como con muchas cositas así creo que se va como dando a entender muchas de las características de la personalidad de la persona, que a lo mejor si dices como, no, pues es que esto es un vaso, es como, pues, o sea, sí es un vaso, pero qué es lo que gira en torno al vaso y todo eso. O sea, como que siempre me ha parecido muy curioso y creo que pues el hecho de que siempre se haya visto como de esa forma, o sea, como usted lo dijo, pues que empezaron con esas investigaciones de forma como más profunda, digamos, pues me parece como súper interesante porque se nota que desde el principio pues más o menos estaban como yendo por el camino correcto, siento yo. Bien, gracias, Miguel. Adelante, Vinci. Pues igual hice varias notas de lo que me llamó la atención Sí. y pues una de las cosas fue que, pues justo como dice Miguel, como que tomaron otra perspectiva de las cosas, ¿no? No solamente pues tu comportamiento es determinante por esto y esto y esto, sino que tomaron en consideración diversos factores de la persona y que pues de cierta forma se respetó, ¿no? El que, por ejemplo, lo vieras o lo describieras de cierta forma, conforme a las imágenes, las sensaciones y las emociones que el experimento evocaba, ¿no? Bueno, esto relacionándolo con los ejemplos que nos daba de pues, los principios de experimentación. Y pues ya obviamente todo hace muchísimo más sentido ya aplicado a la publicidad por un lado y a la mercadotecnia por otro, y cómo existe este manejo o estrategia, ¿no? Para crearte una necesidad, porque es algo que realmente no necesitas, pero te están diciendo que sí lo necesitas porque tú tienes un sartén igual de sucio y que necesitas lavarlo.
y que no lo vas a poder lograr con otro producto más que con el suyo. Entonces, igual lo he visto como con la pandemia, que se empezaron a comprar muchas cosas por internet y que muchas veces pensaba así como de, pues bueno, ¿realmente necesitamos esas cosas o estamos creando falsas necesidades solamente porque estamos encerrados y no tenemos cómo desahogar como todas las emociones y sensaciones que tenemos reprimidas? Y pues ya, así como que fui relacionando el tema y quizá ya es como muy abordado a lo de hoy, pero creo que igual sí viene como así desde un principio. Ok. Muchas gracias, Mitzi. Diana, por favor. Diana Nava, te escucho. Diana. Toc, toc, toc. Ah, sí, sí, no, no había escuchado bien mi nombre. Um, Se va un poco tu sonido. Se va tu pues sonido, Diana. igual que mis compañeros, lo fui relacionando. A ver, ya te escuchamos. Adelante, Diana. Diana. Bueno, algo pasa ahí con Diana. Luis Alberto. ¿Está Luis Alberto? No, no está. Fernando Rojas. Fernando, Sí, profe, aquí estoy. adelante, tu comentario. Bueno, hablando un poquito sobre todo este tema de los aromas, la verdad es que me parece muy interesante porque pues sí, la verdad es que siempre buscamos tener como que un aroma, bueno, personalmente pues así como que estar oliendo bien y todo esto y pues cómo esto funciona con la mercadotecnia y todo eso, ¿no? Porque pues cuando alguien, por ejemplo, llega y huele mal y todo eso, pues vamos, lo que hace, cómo te ve la gente cuando hueles mal o cuando te ves mal, vamos. Pero como los olores y todo este aspecto se utiliza mucho para vender, ¿no? Sí, Es como que lo que me interesa y bueno, por ese lado de la publicidad. Y que nos en eso en la mente, ¿no? Y pues que bueno, en gran parte tienen razón. bien. Carla Bautista. Adelante, Carla. Carla, ¿se escapó? ¿Ya me escucha, profe? Ya. Bueno, pues también en esta parte de las investigaciones, lo que mencionaba hace rato un compañero, me pareció muy interesante cómo hizo la analogía con terapia, o sea, con las cosas, bueno, por su experiencia, ¿no? Y entonces, pues yo creo que todos hemos tenido experiencias con ese tipo, o sea, cosas que podemos comparar de acuerdo a lo que estábamos viendo de cómo se desarrollan las investigaciones. Y por ejemplo, no sé, cuando investigamos algo, siento que la percepción influye, aunque pues en ciertas partes no debería influir porque vamos de forma, ¿cómo decirlo? Em, o sea que tiene que ser directo, objetivo, o sea que no nos podemos desviar por lo que pensamos o por eso, pero de cierta forma sí influye. Ok. Ahora retomo lo que comentaste, Carla. A ver si ya tenemos un poco de más suerte con Diana. Adelante, Diana. ¿Ya me escucha mejor? Sí, venga. Ah, ok. Bueno, pues igual como decía, que lo relacionaba con los comerciales de que tratan de poner nuevas expectativas o nuevas formas de vivir con los productos. Y por otro lado, no lo relacionaba tan simple como la forma de la mercadotecnia
al poner las imágenes, las sensaciones y las emociones, sino que siempre lo veía del lado más teórico y difícil de lo cualitativo y cuantitativo. Entonces, de esta manera creo que sí se me hizo más fácil poder entenderlo y creo que eso sería todo. Dale. Finalmente, ¿alguien más quiere participar? ¿Alguien más? Levante la mano. Una, dos, tres por ustedes. ¿Alguien más? Alonso, adelante. Y luego Nelly. Adelante, Alonso. ¿Sí me escucha ahí, profe? Sí. Pues ahorita que estaba mencionando esto de imágenes y sensaciones, pues usted mencionó que en las sensaciones podía ser agradable o desagradable y cómo lo percibíamos. Y bueno, ahorita me acordé que, bueno, lo relacioné con ese tema de la pandemia, que al recordar cómo era la vida antes sin el uso del cubrebocas, ¿no? O cómo podíamos salir sin ningún problema, o cómo podíamos ir, no sé, a convivir con amigos. En mi caso, pues iba a jugar al campo y todo este tipo de cosas, o a fiestas. Y ahora pues ya nada más me acordé de que pues es algo desagradable, ¿no? Porque ya no podemos volver a esos tiempos y ahora solamente hay que estar pues encerrados en casa y no es como que se puedan hacer muchas cosas. Entonces lo relacioné con esto que mencionaba de las sensaciones desagradables. Sí, ok. Bien. Nelly, y cerramos con Abigail, pero primero Nelly. Adelante, Nelly. Pues yo también quisiera retomar en parte lo que dijo Mitzi de las compras, porque, bueno, algunas empresas, cuando pues se podía, te hacen, no sé, estar, digamos, como más en contacto con el producto, que lo puedas sentir o que puedas, vaya, tener esa sensación del producto. Entonces creo que ahí es donde va a jugar, pues, como la experiencia y también en parte la emoción, porque si te gusta el producto o te disgusta, te vas a quedar pues con esa emoción y con esa sensación de que pues no fue lo que yo esperaba, pero si en cambio es, vaya, lo que tú necesitabas, pues siempre vas a quedarte con lo que te hizo sentir y lo vas a comprar tal vez por eso. Muy bien, ok. Y cerramos con Abigail. Adelante, Abigail. A mí me gustó esta parte que mencionaba de las imágenes porque pues es real que ya tenemos como algo establecido en nuestra mente de todo lo que hemos visto. Y esto que mencionaba sobre el nevado, a mí me pasa mucho porque tengo como una buena vista de donde vivo hacia el nevado y ya lo tengo establecido de cierta forma, o sea, con cierto contorno y así. Y ha llegado a pasar que he ido como a esa área de, por ejemplo, Sinacantepec y tiene una vista totalmente diferente a la que yo veo desde este lado. Entonces como que ya se ve muy diferente y yo digo, no, pues este no es el nevado, ¿no? O sea, ya me preestablecí que debería ser de cierta forma y se ve raro de otra perspectiva. Ok, muy bien. Déjenme reaccionar ante sus aportaciones. Vamos a ver. Estoy exponiendo de una manera muy sintética, muy resumida, los primeros trabajos y los primeros avances científicos de la psicología, ya cuando la corriente del estructuralismo comenzó a impactar fuertemente a todas las disciplinas, entre ellas la psicología. Estamos hablando de principios del siglo XX. Entonces lo que se conocía era los esfuerzos que se estaban haciendo para tratar de ser más objetivo, en el avance, que además a todas las ciencias se les pedía objetividad, medición, mide, cuantifica, sopesa, porque si no, entonces no estás haciendo ciencia. Y nos llevaban la ventaja en psicología, no se diga la comunicación que todavía no surgía,
pues todas las llamadas ciencias naturales y exactas, porque si algo habían venido haciendo las ciencias naturales y exactas, desde la matemática, la física, la química, la biología, es medir, sopesar, experimentar, registrar, observar, sistematizar toda la información. Y la psicología no podía escapar a esa corriente de pensamiento que es el estructuralismo. Dime las partes que forman tu campo, que es la mente, dime las partes. Pues yo te digo las partes, son sensaciones, son emociones y son imágenes. Esas tres partes están dentro de la mente. Imágenes, sensaciones y emociones. Y de cada una te digo su intensidad, su cualidad, su duración, su extensión. ¿Sí me explico? Estaban en ello. No estaban, aquí, por eso es muy importante aclarárselos, no estaban asociando esos hallazgos, esos primeros registros científicos en el campo de la psicología, no los estaban relacionando con la publicidad, ni con la mercadotecnia, porque todavía la mercadotecnia ni siquiera aparece. No los estaban relacionando. Les estoy contando los primeros esfuerzos por decir qué contenía nuestra mente, imágenes, sensaciones y emociones. Y que tenían que describirlo conscientemente, en estado de conciencia, las personas que ayudaban en esta experimentación. Pero, para no dejar, mejor dicho, para no dejar esa revisión histórica ahí abandonada, sin más explicación, ni aclaración, ni puesta al día, yo traigo a colación esos primeros conceptos y les invito a pensar en el impacto que ahora tiene imágenes, sensaciones y emociones en la publicidad, pero no porque a principios del siglo XX ya estuvieran pensando los psicólogos como Tishner en asuntos de publicidad o de consumo de mercadotecnia, no era así. Nosotros para la clase, yo para la clase lo estoy tratando de que ustedes lo relacionen, esos primeros conceptos, con lo que hoy ya vemos todos los días en los hipermedios, en la publicidad en general, televisión, radio, prensa, etcétera, y todos los multimedios y los hipermedios y la cultura digital. ¿Sí está claro? Eso me parece muy importante aclararlo. Y luego la otra. Los primeros trabajos que estamos revisando y en la que estoy comentándoles sobre Tishner, sobre sus grandes aportaciones, el concepto es la sensación. Luego vendrá, como ya lo investigaron algunas y algunos de ustedes, luego vendrá el concepto de la percepción. La sensación solamente es el registro que tenemos como personas, el registro de los estímulos auditivos, sonoros, gustativos, olfativos. Nada más es la reacción de nuestros sentidos frente a esos estímulos. Ojo aquí, algunas y algunos de ustedes lo investigaron, si les tocó sensación y percepción o percepción y sensación, o alguno de los dos. Fíjense bien, la sensación, en términos psicológicos, solamente consiste es el proceso en el que nuestro organismo, una parte de nuestro cuerpo, responde al estímulo, interno o externo.
¿Cuándo? ¿Cuándo? Nuestra mente, nuestro cerebro, diríamos hoy, ¿no? Nuestra experiencia, nuestra memoria, etcétera, nuestro aprendizaje. Cuando le ponemos nombre a ese estímulo, cuando le asignamos una palabra, entonces ya estamos hablando de percepción. De tal manera que voy a probar un líquido color café claro que está contenido aquí en esta pequeña taza. Siento en la yema de mis dedos cierta temperatura baja. Lo voy a probar. Pero cuando yo digo es café, este es un espresso, un café, entonces ya es percepción. ¿Por qué? Porque ya usé una palabra, ya usé un concepto. Y cuando digo huele a café, ya es percepción. Cuando mi nariz reacciona sin nombre, es sensación. Cuando mi nariz y mi cerebro se conectan y digo, esto es café, es senso-percepción. Por eso, pero lo que se estaba investigando a principios del siglo XX era solo la sensación. Poquito después de los trabajos de Titchener, comenzará a investigarse percepción. Y poco después se dirá, no tiene caso dividir la sensación de la percepción. ¿Por qué es tan rápida? Es tan veloz en el cerebro, en la experiencia humana, en términos psicológicos, es tan rápida que mejor hablemos de sensopercepción. Y en esa percepción intervendrá también, años más adelante, intervendrá la cultura. Antes de la pandemia, ahora quizá por los medios electrónicos, si de pronto, de manera sorpresiva, una persona conocida nuestra la vemos de pronto toda vestida de negro, a esa persona, todo vestido de negro, y con la expresión facial de tristeza, de dolor, venida del llanto, probablemente no lo veamos llegar, la cultura nos dirá o nos predispondrá a percibir ese atuendo en color negro como una situación de luto, de una pena. Porque tenemos asociado culturalmente el negro, en este contexto del que estoy hablando, el negro al dolor y a la pena. En otro contexto, el color negro, pura sensopercepción, porque ya estoy diciendo color negro, el color negro está asociado a la maldad. En cambio, el color blanco está asociado a la pureza, a la limpieza, a la transparencia, a la bondad. Sí, en esta cultura. Porque entre los japoneses y los chinos, el color blanco significa luto. El rojo, en los chinos, en la cultura china, el rojo significa, no como nosotros, peligro o alto, sino significa alegría, festividad. Entonces,
Muchos años más adelante, la sensopercepción se va a reacomodar mucho mejor y se va a decir, bueno, sí, pero este fenómeno donde ya le ponemos palabras a las cosas, significados y demás, ya entrará también el ingrediente cultural como parte de nuestra experiencia para calificar las sensopercepciones y las emociones y lo que vemos a nuestro alrededor de una cierta manera. Ya estamos hablando entonces de una psicología mucho más amplia que está aprovechando el conocimiento histórico, cultural, sociológico, creencias y demás en nuestras percepciones, imágenes y emociones. Pero en los trabajos de Titchener, estamos todavía en aquellos años en los primeros vestigios de la investigación científica en la psicología, que solo se está ocupando porque no había nada escrito y observado, ni producto de la observación objetiva, no había. Entonces empiezan a registrar y hacer observaciones lo más objetivas posibles y sistemáticas. Todo esto para recuperar lo que dijeron de la sensopercepción y para también aclararles que si lo hemos ligado hasta acá, hasta la publicidad y la mercadotecnia, estos primeros trabajos de Titchener ha sido un asunto nuestro, como parte de la didáctica de ese abordaje, pero los trabajos de Titchener, repito, no, en aquellos años no estaban ligados todavía a la mercadotecnia ni a la publicidad, ni mucho menos. Y retomo también un comentario sobre las necesidades humanas. Hay un premio Nobel de Economía, un premio Nobel alterno, por cierto, de la economía, que plantea lo siguiente: hemos confundido las necesidades con los satisfactores. Y dice, las necesidades humanas durante siglos no han cambiado, son las mismas. Lo que han cambiado son los satisfactores. Cuando decimos, de acuerdo con el planteamiento de este economista, de este premio Nobel de la economía, sobre las necesidades humanas, cuando decimos, es que hoy la computadora ya no es un lujo, es una necesidad. Hoy un coche ya no es un lujo, es una necesidad. Hoy el horno de microondas ya no es un lujo, es una necesidad. Manfred Max Neff, que es de quien estoy hablando, Manfred Max Neff nos dirá, no es así. Esos son satisfactores. Tenemos necesidades, por ejemplo, tenemos necesidad de alimentarnos. Esa necesidad se ha mantenido durante toda la historia de la humanidad. ¿Con qué nos alimentamos y cómo nos alimentamos? Eso es lo que ha cambiado. Pero la necesidad de alimento no se ha movido. Tenemos necesidad de cobijo, de protección, porque como seres humanos no generamos por nuestra propia cuenta un sistema en la piel que nos envuelva, como otras especies, en las que el frío o la lluvia sea suficiente con lo que traemos de nacimiento. Nosotros necesitamos
montarnos ropa para podernos proteger. La necesidad de cobijo no ha cambiado en miles de años. Lo que ha cambiado es con los productos textiles y las materias primas con las que se hacen la ropa que nos cubre. Y ahora ya no se digan las marcas. Sí, pero ¿de qué marca es mi playera, mi camisa, o mi chamarra, o mi gorra, o mis guantes? ¿De qué marca son? No, la necesidad es la misma, es de cobijo. La necesidad de protección. La necesidad de entender la vida, de entender el mundo. Puede ser con la escuela tradicional, pero hoy esa capacidad para entender el mundo lo estamos haciendo a través de una plataforma que se llama Zoom. Y cada uno de ustedes está conectado mediante un dispositivo a la clase. ¿Qué necesidad están atendiendo? La necesidad de entendimiento, de comprensión del mundo, porque si lo entienden mejor, van a tener mejores capacidades y habilidades para buscar trabajo años más adelante. Manfred Max Neff nos dirá, las necesidades humanas son las mismas. Lo que ha cambiado son los satisfactores, no confundir necesidades humanas con satisfactores. ¿Algún comentario aquí? Voy a continuar con la exposición. Puede levantar la mano. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Siguen en clase conmigo o ya se durmieron? No, profe, aquí seguimos, seguimos. profe. Aquí estamos, profe. Aquí estamos, profe. Me alegra. Bueno. Aquí andamos. Okay, me alegra. Voy con la segunda parte de la exposición para que me dé tiempo de el siguiente ejercicio. Entonces, nos quedamos aquí. Ahí la tienen ya, ¿verdad? Nos quedamos aquí con los procesos elementales de la conciencia que forman a la mente humana. Son imágenes, sensaciones y emociones y se miden de esta manera. Entonces, en esos trabajos pioneros de Wilhelm Wundt, pero que despliega Edward Bradford Titchener, nos dice lo siguiente, y con esta lámina inicio el cierre de este primer gran tema del programa, que es el estructuralismo en psicología. El estructuralismo tiene los siguientes principios. Se dedicó a estudiar procesos elementales, fundamentalmente centrados en las sensaciones, en las imágenes y en las emociones. Pero el proceso más elemental, por lo que ya dije, que la sensación es la reacción, la mera reacción de nuestro organismo a los estímulos externos e internos, las sensaciones son los procesos por excelencia, los más elementales, los básicos. Las imágenes mentales son más complejas y no se diga las emociones. Así que hasta abajo, como proceso psicológico, hablando en el siglo XX, y todavía hoy, abajo, lo más elemental dentro de la psicología son las sensaciones o las sensopercepciones. De eso, las sensaciones, lo más importante es que estemos pendientes, dirá Titchener, de la cualidad y de la intensidad de esas emociones. Y aquí, para saber por qué a una persona un determinado estímulo le puede parecer más fuerte, más duradero, menos duradero, no tan fuerte, más ligero,
más duradero o menos duradero, más extenso o menos extenso, se debe a un componente muy importante que deben tener en sus notas, que son los umbrales. El umbral, los umbrales, el umbral es nuestra capacidad para reaccionar ante un estímulo. Y esa se puede con algún entrenamiento modificar, pero en general se puede decir que en la mayor parte de las ocasiones es innata. Es decir, el umbral tenemos que entenderlo como nuestra capacidad para reaccionar ante un estímulo intenso, en mayor o en menor medida. Cuando nosotros vemos a una persona que no trae suéter y para nosotros está haciendo frío, lo primero que le decimos ahí, ¿no tienes frío? Si realmente nos contesta con sinceridad, sin afanes de presunción o sin afanes de parecer muy fuerte o muy hombre, ¿no? Muy machín, si realmente nos contesta y dice, no tengo frío, puede ser que se deba a su umbral. Es decir, a esa línea, hablando de temperatura, frío-calor, en esa línea que cada organismo tiene siendo, a partir de estos grados, si sigue bajando, yo ya empiezo a sentir frío. A partir de estos grados, del grado 13 o 14 o 12 centígrados, si la temperatura llega a 12 o a 11, ya mi organismo dice, hace frío. Pero si se mantiene en 14, 15, 16, yo perfectamente puedo andar y no siento frío. Así que mi umbral es 12. Si la temperatura está en 12 centígrados, para mí no hace frío. Pero si baja tantitito de 12, medio grado, entonces ya mi organismo dice, hace frío. Ese es el umbral. Todos tenemos nuestros propios umbrales, pero en general, como especie humana, tenemos umbrales que compartimos con todos. ¿Me explico? Por ejemplo, nuestra vista, hasta cierta distancia, en metros, alcanza a distinguir detalles, como especie humana. ¿Me explico? Pero si se aleja un poco más, 1 milímetro más, 1 centímetro más esa imagen, ya la empezamos a perder esos detalles finos. Excepto que, insisto, haya entrenamiento. Por ejemplo, a determinadas personas que las entrenan para soportar situaciones muy complejas y muy agresivas para el organismo, se la pasan entrenando hasta que sus umbrales los muevan, esos límites. A ver, tú sientes frío a partir de los 12 grados, pues ahora te vas a tener que ir habituando mediante entrenamiento y soportar y la tolerancia y el aprendizaje, pero vamos a ir bajando hasta que llegues a soportar sin mayor problema temperaturas de 2 grados. Y que no necesites cobijo. Entonces, ¿qué están haciendo? Bajar el umbral de ese estímulo que es temperatura, por eso estamos hablando aquí, de la intensidad y de la cualidad para mover los umbrales. Y todos podemos poner también el ejemplo frente a la comida picante. ¿Cuánta gente conocen ustedes mismas y ustedes mismos quizá también puedan perfectamente decir, poniéndole tal cantidad de picante, para mí está bien, no me parece demasiado agresivo. Hasta aquí tolero. Mientras que otras personas digan, no le pongo, pero ni 2 gotitas del líquido que suelta un picante con cebolla y limón, no le pongo ni una gotita porque a mí me deja
ardiendo la lengua, no aguanto. Esos son los umbrales, los límites en los que registramos algún cambio significativo hacia arriba o hacia abajo en muchos estímulos. Lo mismo pasa con el calor. Yo me siento bien hasta que hace 25 centígrados de temperatura, pero si sube a 26, ya me empiezo a sentir incómodo, incómoda, y digo, hace mucho calor. Ya no se diga cuando llegamos a 38, dirán la gente del norte del país, o a 40 grados, dirá también el sureste y el norte. Están más habituados al calor. Bueno, eso hunde sus raíces en estas investigaciones que empezaron a hacerse en psicología, y los principios del estructuralismo también dirán: nuestro conocimiento, eso fue un aporte del estructuralismo y de los trabajos de Tishner. Nuestro conocimiento se debe a que mantenemos contacto con el mundo físico. Es el mundo físico el que nos dará conocimiento. Fíjense cómo esto rompe dramáticamente con Platón, donde Platón dirá, no tienes, y lo dirá, y perdurará ese planteamiento filosófico, perdurará siglos, no necesitas el contacto con el mundo físico porque en tu mente está el conocimiento. Todo es cuestión de que mediante el diálogo lo recuerdes. Ese asunto del conocimiento es generado por el contacto con el mundo físico, es todo un rompimiento paradigmático en la ciencia, porque la ciencia venía construyéndose a partir de la reflexión, de la pura y dura reflexión. Es más, no se acostumbraba, no se aceptaba que se podía llegar al conocimiento observando el mundo. Por eso, cuando Galileo Galilei se pone a observar con telescopios que construye para mirar el sistema y recuperar el planteamiento copernicano, donde en el centro del sistema está el Sol y no la Tierra, y la Tierra es la que gira alrededor del Sol junto con otros planetas, y se pone a observar. Por eso es el padre de la ciencia moderna, Galileo Galilei. Es el espíritu científico en dos pies. ¿Por qué? Porque rompe con toda una tradición filosófica y científica de no observar, reflexionar, meditar. El pensamiento llegará al conocimiento con la pura reflexión, con el debate de las ideas. Pero eso de mirar el mundo es para ignorantes. Eso decían, es para ignorantes. ¿Cómo voy a observar? De ahí que habrán escuchado, quizá algunos de ustedes habrán escuchado que hubo planteamientos en el pensamiento científico antes de Galileo Galilei, antes de voltear a ver el mundo, porque el mundo no había que verlo, el mundo había que pensarlo nada más y descubrirlo mediante reflexión, donde se declaró como un problema irresoluble la siguiente: ¿cuántos dientes tiene una mula o un asno? ¿Cuántos? Se preguntaron y se preguntaron y se repreguntaron y reflexionaron y revisaron todo lo que había escrito. Problema sin solución, porque no sabemos cuántos dientes tiene un asno, un burro. ¿Por qué? ¿Por qué a nadie se le ocurría
ir a abrirle el hocico a un burro y contarlos, porque ver el mundo era para ignorantes. Los científicos meditaban y reflexionaban para llegar a la verdad. Entonces Galileo Galilei rompe y dice, hay que observar el mundo. Por eso, en los trabajos de Tishner, de principios del siglo XX, ya venían con los trabajos de Wundt en 1879, por eso dice, el conocimiento se genera por el contacto con el mundo físico. Y es un cambio fundamental, porque entonces la observación hay que hacerla en el mundo físico. Y por eso se empiezan a investigar en psicología las sensaciones, las imágenes, descríbelas con intensidad, con extensión, cualidad, etcétera. Medir. Todo el tiempo medir. Y también se dirá que como uno de los principios de la psicología estructuralista, que se ocupa de estudiar la mente de las personas en estado de conciencia, y ese será el campo de la psicología. Y otros los principios del estructuralismo es que dirán, mente y cuerpo son parecidos. Por eso se empiezan a buscar estructuras dentro del cerebro, como imaginando que ahí están las imágenes por un lado, las emociones por el otro lado y las sensaciones por el otro lado, tratándose de intercomunicar. Porque se parece al organismo, se parece al cuerpo humano, que tiene órganos y sistemas y que tienen la función de hacer ciertas tareas. Son parecidos en su estructura mente y cuerpo, y esa es una de las conclusiones fundamentales de principios del siglo XX. Hasta aquí quiero insistirles a cada una y a cada uno de ustedes, hasta aquí con el abordaje a manera de clase, meramente expositivo, muy sintético, del estructuralismo. Quiero decirles que hay capítulos enteros en los tratados de psicología, capítulos enteros, libros enteros dedicados al estructuralismo en la psicología, pero hay que hacerlo de manera más rápida, lamentablemente a mayor velocidad, porque hay mucho contenido que desarrollar. Después del estructuralismo vendrá el funcionalismo. Está en su programa, no sé si está, Lorena, si está el programa en el grupo de Teams o si se los ponemos acá en el grupo de WhatsApp. No, doctora, Teams no lo hemos subido. Se los enviamos al ratito en el grupo de WhatsApp. Sí, doctor. El programa, porque quiero que lo vayan siguiendo. Quiero que vayan siguiendo el programa de esta materia conmigo. Hasta aquí, antes de dejarles una actividad, sus comentarios. Venga. Levanten la mano. ¿No? Bueno, entonces, yo. Luis Felipe. Felipe Sandoval. Sí, aquí estoy. Venga, tu comentario. Bueno, pues se me hace interesante cómo la mente y el cuerpo son tan parecidos que pues se ocupan, o sea, sin uno no habría otro. Y esto conlleva que nuestra conciencia y el conocimiento pues esté enlazado con el mundo, por lo que sin el contacto a pues no tendríamos la manera de pues pensar, por así decirlo. Eso era lo primero que se estaban planteando en aquel principios del siglo XX. Ahora ya lo veremos, hay muchísimo más que se sabe dentro del campo de la
psicología. Muchas gracias. Mayra, tu comentario, por favor. Sí, sí me escucha, ¿verdad? Sí. Igual a mí me generó interés lo del que el conocimiento se generaba a partir de esa interacción que tenemos con el mundo físico. Y esto pues igual lo pudimos ver desde que nos dejó la tarea de la sensación, percepción, memoria. Todo eso es la interacción que tenemos con con el mundo exterior, con el mundo físico, el que es palpable, y pues de ahí es de donde podemos obtener información que nos va a ayudar a sobrevivir, ¿no? Ya no como ciudadanos, sino más que nada como seres humanos que han tenido necesidades desde siempre y pues eso. Muy bien. Gracias. Luis Alberto. ¿Está Luis Alberto? No está. Luis Colín. Buenos días, profesor. Una disculpa, me acabo de integrar y no puedo dar un comentario. Ok. Bueno, ni modo. Martín López. Sí, profe, aquí estoy. Venga. Bueno, pues igual que mis compañeros, todo esto me pareció muy interesante e importante, todo esto acerca de los principios. Y exactamente como dijo mi compañera Mayra, de que nuestro conocimiento se debe al contacto con el mundo físico, pues eso me pareció muy importante y pues interesante acerca de todo este rompimiento que causó. Y pues sería todo. Ok, vale, muchas gracias. Ahora les voy a pedir que hagan el siguiente ejercicio por escrito y me lo envían a mi correo electrónico. Voy a detallar algunas cosas en el grupo de WhatsApp, pero les pido un escrito de 600 palabras, al menos 600 palabras, máximo 700 palabras en Word, ahí con las especificaciones que ya tenemos. Ya les compartimos las especificaciones, ¿verdad, Lorena? Sí, doctor, esos ya están en Teams. Ok. Entonces, un documento de mínimo 600 palabras, máximo 700. Quiero que hagan la comparación entre, desde lo que ustedes conocen, desde lo que ustedes viven, desde lo que ustedes han observado. No necesariamente, se puede, pero no necesariamente puede tratarse de ustedes, sino de lo que ustedes han observado. No me lo digan o sí me lo dicen. Eso es una decisión de ustedes. Ahí va el ejercicio. Comparen y expliquen y describan cómo festejaron el 14 de febrero de ayer contra el 14 de febrero del 2020. Todavía no ya sabíamos de la pandemia, pero todavía no nos íbamos a encerrar a nuestras casas. ¿Qué observaron ustedes sobre ese festejo de la gente que festejó porque tenía pareja, novio, novia o pareja? Es cónyuge, esposo, esposa, hombre, hombre, mujer, mujer, no solo el mundo heterosexual. ¿Qué diferencias observaron entre este 14 de febrero de 2021 contra 14 de febrero de 2020? ¿Qué cambió? ¿Qué sensaciones tienen? ¿Qué le pasó a las emociones? ¿Qué le pasó a nuestros encuentros cara a cara para festejar el Día del Amor y la Amistad? ¿Qué ocurrió? Cuéntenlo. Cuéntenlo porque va a ser valioso que en las condiciones de ustedes como jóvenes, de lo que hayan visto o de lo que hayan vivido en carne viva, es muy importante que lo reflexionen como un proceso de orden psicológico y social.
hagan un contraste. ¿Qué observaron? Si quieren y van a contar, esto es importante, si quieren y van a contar su caso, con mi novio, con mi novia, con mi pareja, etcétera. El año pasado hicimos bla, 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 pero ahora, debido a la pandemia, taca, 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 ¿cómo lo celebraron? ¿Por qué de esa manera? Digo, sin ninguna, desde luego que no pretendo asomarme a ninguna intimidad, sino a la pura vivencia, a la pura celebración. Si lo van a hacer por cuenta propia, es decir, porque yo decidí contar mi caso, ahí va, en 600 palabras, máximo 700, ese contraste. Entonces, se ponen un nombre en su relato, se ponen un nombre distinto al de ustedes, al real, y le ponen un nombre de pila distinto a su pareja. Tan, tan. No sé, Felipe se pone Antonio y a su pareja, si se llama Mariana, le pone Antonio o Guadalupe, ¿no? Para proteger la privacidad y la identidad de esa persona. Pero si no, y si no se quieren involucrar ustedes en el relato a título personal, entonces me cuentan entre 600 y 700 palabras qué observaron desde donde están, de qué les pasó a las personas con pareja o con novio o con novia entre el festejo de este 14 de febrero de ayer con el festejo del 14 de febrero de 2020. Por supuesto que tienen que conocerla más o menos con cierta cercanía. Expliquen emociones, expliquen percepciones, expliquen formas de resolver el asunto o incluso es posible que de pronto cuenten quién se brincó las trancas a pesar de la pandemia y se fue a festejar, cómo, dónde, etcétera, y qué creen que pensaron o cómo piensan que se están autocuidando esas personas. ¿Está claro? Es decir, se requiere un relato muy sensible, con una agudeza en la observación muy importante, manejando percepciones, sensaciones, temores, etcétera, y esta celebración que la mercadotecnia nos impone. Me lo mandan a mi correo el próximo miércoles. Tenemos clase, ¿verdad, Lorena? Sí, doctor, el miércoles a las 11. Me lo mandan el próximo miércoles. Utilicen esas 2 horas para terminarlo, afinarlo o revisarlo. Y nos vemos el próximo lunes, donde yo expondré funcionalismo. ¿Qué quiero con este ejercicio? Que no nos perdamos de la vida, del día a día, de lo que va pasando en nuestro propio calendario social y que estamos viviendo esta pandemia. Habrá otro ejercicio que les pondré sobre comparar su experiencia de ir al salón de clases a cursar todo su semestre mediante esta educación en línea y a distancia. Pero eso será cuando veamos el tema del aprendizaje. ¿Alguien tiene dudas hasta aquí sobre lo que hay que hacer? Yo, profe, o sea, nada más para, nada más para confirmar, o sea, nada más tenemos que como que explicar las diferencias que percibimos entre este 14 de febrero y el 14 de febrero del año pasado en 600 a 700 palabras, y ya, ¿no? Sí, sí, pero con la suficiente profundidad. Conecten emociones, conecten percepciones, hagan contrastes, agudicen su observación. Si les estoy pidiendo entre 600 y 700 palabras es porque necesito que abunden, que describan, que la sensibilidad se note,
que la comprensión. Porque si no, les pediría una tablita. Ponme 14 de febrero 2021 y ponme, pasó 1, 2, 3, 4, 5, mientras que el 14 de febrero 2020 pasó taca, 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 y esas son las diferencias. Ya, chao, ahí están. En una cuartilla. No, redactado. Que cuando la lea alguien, que no son ustedes, entienda, comprenda el cambio profundo que está implicando esta pandemia, tomando como pretexto el 14 de febrero. Son emociones, son percepciones, son aprendizajes, es capacidad de observación del mundo, pero también reflexionado. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, todo bien, gracias. ¿Algún comentario? Bueno, nos vemos dentro de 8 días, el miércoles. Avancen entre hoy, mañana, está fresco. Ayer fue 14 de febrero, está muy fresco. Avancen ya, hoy, mañana, y mañana, al llegar la 1 de la tarde, me envían al buzón el trabajo, como lo hemos acordado, su nombre de pila, _ apellido, _ 14 de febrero. ¿Están? Vale, sí, profe. Sí, profesor. Gracias. Cuídense. Gracias, profe. Gracias, profe. Vale, Cuídese. Que tenga hasta buen día. luego. Lucas. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego.